Vamos a abrir la Biblia al libro de Jeremías esta mañana, Jeremías capítulo 36. Una vez más, como mencioné la semana pasada, esto es diferente de lo que hacemos normalmente en el Día del Señor en cuanto a enseñar la palabra de Dios. Es un poco diferente, pero sentí que esta era la voluntad de Dios y me sentí obligado a enseñar en esto coincide con los muchachos de la universidad que están aquí, aquellos que se van a graduar e irse a la universidad. Queremos equiparlos para poder contestar una de las preguntas más prominentes de esta era. Eh, Mi meta es que dejar nada fuera de esta serie. Vamos a tomar el paso número 2 en la serie en un sermón titulado La evidencia de transmisión, comenzando con Jeremías capítulo 36, versículos 27 al 28. Y vino la palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Padre, pedimos sabiduría y la ayuda del Espíritu Santo para dividir correctamente la palabra de Dios y aplicarla por fe. En nombre de Jesucristo. Amén. La evidencia de transmisión. Creo que todo el mundo ya tiene copia. Gracias por repartir eso. Ningún predicador de televisión ha leído la Biblia. Tampoco lo ha hecho ningún político evangélico, tampoco el Papa, yo tampoco y tú tampoco. En el mejor de los casos, todos hemos leído una mala traducción, una traducción de traducciones de copias, copiadas a mano de copias, de copias, de copias y así sucesivamente cientos de veces. Dice Kurt Eichenwald en el 2014. ¿De qué sirve decir que las palabras han sido inspiradas por Dios si la mayoría de la gente no tiene absolutamente ningún acceso a estas palabras, sino solo a una traducción más o menos torpe de estas palabras? ¿Cómo nos ayuda a decir que la Biblia es la palabra infalible de Dios si de hecho no tenemos las palabras que Dios inspiró infaliblemente? Solo tenemos copias llenas de errores y la vasta mayoría de estos son siglos alejados de los originales, dice Dr. Bart Ehrman. Si usted no ha sido retado con estas preguntas, déjenme decirles, sin duda sus hijos o nietos ya lo han hecho. Estos retos no son nuevos. No son necesariamente cosas que estamos escuchando a diario, pero sí han estado con nosotros por mucho tiempo y están aumentando en repetición. Eh, Di el argumento la semana pasada del por qué creo que estamos escuchando más a menudo. No es tanto la veracidad y la evidencia documentada de la Biblia, sino el contexto o lo que contiene la Biblia. Es lo que tiene el ímpetu detrás de la oposición increíble que experimentamos hoy día. Al considerar estos cargos y estos reclamos, hay que preguntarse, ¿es cierto? Y también hay que entender este argumento. No es tanto la Biblia es verdaderamente inspirada por Dios, es en realidad no tiene relevancia. Esa no es la pregunta, sino que si aun si hubiera sido así, podemos posiblemente tener algo que luce similar en nuestro día a traducciones de miles de años, de copias, de copias, de copias. La semana pasada hablé del Señor Jesucristo, de sus palabras, como describen en Juan 17, la Biblia como verdad necesaria para santificarnos, para hacernos más como Jesucristo y crecer espiritualmente. Lo que dijo en el libro de Mateo, que la palabra de Dios es como pan necesaria para sostenernos y para que mantengamos nuestra vida, continuemos. La pregunta es, ¿tenemos esta verdad? ¿Tenemos este pan? ¿O ha sido como afirman pervertido, corrompido o cambiado? Vimos la semana pasada, y si no estuvieron aquí, quiero exhortarlos a ver ese mensaje, tomar el recurso. Vimos la semana pasada que la Biblia
que tienen ustedes tiene el cuerpo más vasto y amplio de evidencia documentada en la historia. Lo que debemos preguntarnos es que, ¿qué nos dice esa evidencia? ¿Qué nos dicen estos millones de páginas cuando miramos a los más viejos y a los más nuevos, comparando línea por línea, capítulo por capítulo y libro por libro? ¿Qué encontramos? ¿Son lo mismo? ¿Son idénticos? ¿Cercanos? ¿O han cambiado completamente cómo es el argumento? Estas son las palabras, las preguntas, perdón, que vamos a considerar en este mensaje. Son preguntas importantes para hacernos en cuanto a la Biblia. Podemos confiar en que las palabras que Dios ha escrito originalmente han sido preservadas y pasadas a través de los años. ¿Qué nos dice la evidencia del proceso de escribir, copiar, preservar y distribuir los textos a través de los milenios? Jeremías escribió durante un periodo, como vimos como Isaías, el medio del siglo 8 antes de Cristo, en que estaban rechazando la palabra de Dios por las demandas morales, como encontramos en el mundo de hoy. La palabra estaba siendo escondida o rechazada. Esta historia simple que vamos a ver brevemente en el capítulo 36 de Jeremías ilustra el proceso de los primeros libros de la Biblia siendo copiados, preservados a través de la historia y mantenidos hasta nuestro día hoy. Vamos a pasar a caminar sobre este proceso. Los primeros dos capítulos del versículos, perdón, enseñan cómo Dios habló e instruyó que su palabra fuera preservada en escritura. Recuerden, ese fue siempre el plan de Dios. Vimos eso la semana pasada. El plan de Dios fue hablar la palabra que fuera escrita y preservada para que las generaciones pudieran oír la palabra de Dios en forma escrita. Siempre fue su plan desde el principio. Encontramos en el versículo 1, aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel. Y el punto número 1, Dios habla y manda que su palabra sea escrita. Y número 2, fue escrito justo y como él mandó. Versículo 4. Y llamó Jeremías y escribió de Baruch de la boca de Jeremías. Versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruch, que era un escriba, y que eran los que escribían y copiaban la palabra de Dios. Eran especialistas, eran los más educados y eruditos, los conocían la ley de Dios y el proceso meticuloso de escribirla y copiarla. Versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Número 1, Dios habló, mandó que se escribiera. Número 2, eso fue exactamente lo que pasó. Número 3, la palabra de Dios fue distribuida justo como él había mandado. Versículo 6. Entra tú pues y lee de este rollo que recibiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Y solamente había una copia, hemos de notar. No habían 15 y se la daban a cada uno el que entraba. No, 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 había una copia. Así es que él lo leía, así uno lo leía, así se mantenía y así se transmitía en los días ah, tempranos, en esos días, eh, era transmitida oralmente. Número 3, la palabra de Dios fue oída y entendida. Versículo 20. Y fue oída y entendida. Y entraron, se habló, se escribió, se compartió y se entendió. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas las palabras. Y envió el rey a Jeudí que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto el rey estaban. Simple historia, estamos hablando desde el momento en que Dios lo habló, en el que se escribió, se compartió, se oyó
y entendió. Y el próximo paso es crítico porque es un microcosmo de toda la historia de la Biblia desde que fue escrita, fue escuchada pero opuesta. Fue escuchada pero opuesta. Versículo 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Judí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Piensen en esto. Dios está hablando, mandando que se escriba, se escribe, manda que se comparta, se comparte, es oída, pero entonces es rechazada y destruida. Ese es el tipo de oposición que la Biblia enfrenta desde el principio, no por la naturaleza que fue, que fue dada por Dios, pero por lo que tiene. Demanda algo en la persona. El paso final y el más importante, versículo 27. Y vino palabra de Jehová, la palabra de Dios fue preservada a pesar de la oposición. Versículo 27. Ahora, y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras de Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Podemos encontrar muchos ejemplos idénticos a este, pero ilustra la forma en que Dios soberanamente y providencialmente, y esa es la forma en que Dios interactúa con la creación, preservó la palabra de Dios a través de las eras humanas. Este es el elemento más importante de la historia de la transmisión de la Biblia. Tenemos que tener esa discusión, tenemos que recordar que era la voluntad de Dios de que su palabra fuera preservada a través de todas las eras para los humanos. Aquí vemos que la palabra de Dios está mantenida milagrosamente. Dios haciendo una copia. A través de los milenios y a través del mundo han habido diferentes formas de llegar al mismo proceso. Bajo condiciones increíbles, Dios mantiene su palabra intacta milagrosamente desde principio a fin. Si usted ve esto, puede ver, puede ser como yo, mirando al mundo a través de esto. Yo he tenido estos como hace como 10 años, son progresivos, son bifocales y me ayudan muchísimo. Si no lo tuviera, tendría una dificultad grandísima leyendo y viendo. Pero en los días en que los escribas estaban escribiendo la palabra de Dios, no tenían lentes de ojos. La luz que tenemos ahora nos permite ver las páginas claramente. ¿Y saben lo que no existía? Esta luz. Podemos vivir hasta una edad vieja y eso y tener buena higiene y salud. Y en esos días tampoco había esas cosas. A través de una serie de procedimientos y métodos y contextos que consideráramos poco sofisticados, Dios ha mantenido su palabra intacta del principio al fin hasta nuestro día hoy. Esta mañana quiero darles 5 simples líneas de evidencia de transmisión para que aumente su confianza. La transmisión en este contexto se refiere al proceso de la palabra de Dios siendo hablada, escrita, copiada, preservada, guardada y distribuida. La transmisión es una palabra que describe lo que pasó desde el principio al fin de los labios de Dios a sus manos hoy. 5 líneas de evidencia simples y vamos a seguir en nuestro folleto de recurso. Número 1, la Biblia ha sido preservada providencialmente de los originales. La palabra autógrafo, perdón, describe esos libros originales, los 66, a través de las copias tal como Dios prometió que lo haría. Recuerde, amado, Dios escribió la palabra y era su intención que nosotros la viéramos y prometió que eso pasaría. Déjenme enseñarle de la palabra de Dios la doctrina de preservación. Salmo 12, versículos 6 al 7. Hay muchos versículos
que podía tener. Solamente tengo 4, pero había muchos más. Consideren esto. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Eso está hablando de esta doctrina de transmisión. Dios es un mentiroso y la palabra de Dios no sirve si esta promesa no es cierta. Si Dios no verdaderamente lo trae de sus labios a tus manos, entonces la palabra de Dios puede ser rechazada. Eh, Isaías 40:8. Ustedes conocen la hierba se marchita, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No solamente dice su palabra, las palabras que nos trae no pasarán. Finalmente, Primera de Pedro 1:24 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es crítico porque Dios tiene que cumplir su promesa si tenemos algún chance de escuchar el Evangelio y conocer quién Él es y quién somos nosotros y cuál es nuestro problema y lo que Dios hizo sobre ese problema en el Calvario y cómo se supone que respondamos. Si Él no preserva milagrosamente su palabra y los trae a través de los milenios para ti, para mí, no hay esperanza y ni chance de salvación, ni esperanza de vida eterna. Esta doctrina de preservación indica un trabajo milagroso de Dios. Y esto es precisamente lo que esas 2 citas con las que comencé retan. No creen en Dios y no creen en milagros, por supuesto, y rechazan entonces la idea de Él. Quiero comenzar aquí. La preservación de la Biblia es el resultado de un milagro, no meramente el trabajo de seres humanos. Número 2. La iglesia ya no posee los 66 autógrafos, los originales de los libros de la Biblia. Ahora, para que sepan, esto no es un choque. Nadie está molestando a nadie en Instagram para terminar el cristianismo cuando dicen los libros ya no lo tenemos. Nadie no sabía eso. O sea, nadie no sabía eso. Es un punto crítico. La iglesia ya no posee los 66 autógrafos de los libros de la Biblia debido a la edad, el deterioro, la circulación, la reverencia, la guerra, la persecución y la oposición de Satanás. Y esos son súper importantes. Los autógrafos ya no están en la posesión de la iglesia. No quiere decir que no existen en algún lugar, sino que no lo tenemos. Se espera por los siguientes factores. Número 1, esos documentos antiguos fueron escritos hace miles de años. Usted ha ido a Washington, D.C. y ha visto los archivos y los documentos de nuestra nación. Son un par de 100 de años y se ven viejos y se mantienen en estas cajas especiales con el clima controlado, sellados completamente porque se degradarían y se desintegrarían si no los mantienen ahí. ¿Usted sabe lo que no existía hace miles de años? Esas cosas. Tiene sentido que a través del tiempo estos documentos se degradaran y se desgastaran. Esa planta del papiro que se cortaba y se secaban y se cosían y hacían rollos y había un instrumento que se utilizaba para escribir la palabra de Dios meticulosamente. ¿Y qué pasaba a través del tiempo? Esos documentos se degradaban y desgastaban por la naturaleza del material en cual eran escritos. Ese factor o que estaban en circulación, recuerden lo que vimos con Jeremías, solamente había un documento. En la mayoría de los casos así sucedía en el Antiguo Testamento por mucho tiempo. Al circularlos y utilizarlos, se rompían. Los materiales escritos, usados para escribir se desgastaban y había una reverencia, y pongo esa palabra ahí, sobre la fe judía que llamaba para que cuando esos documentos se desgastaran,
se destruyeran porque contenían el nombre de Dios, Jehová. Y esos documentos que contenían el nombre de Dios tenían que estar perfectamente bien y no tenían ningún problema que nosotros mentes nos asombraríamos. No tenían problemas destruyendo los originales y por reverencia al nombre de Dios, por su grado de degradación y a través de la circulación. Les importaba más el mensaje que el vehículo en que venía ese mensaje. Al contrario de nosotros, más que eso, la persecución y la oposición de Satanás. No se les olvide que la palabra de Dios siempre ha sido odiada. La que llama a que el hombre se humilla ante un Dios y una forma de salvación, las demanda humildad, y admitir que uno tiene pecado y está bajo su ira, llamar a Cristo para en dependencia y fe para ser salvados y en obediencia caminar con Él, entendiendo que Él es el que decide lo que está bien o mal, Él define lo que es aceptable en cuanto a la sexualidad, el matrimonio, un hombre y una mujer para una vida, un matrimonio, hombre y mujer creó Él. Por eso este libro siempre ha sido odiado. Piensen el año 586 antes de Cristo, ahí vino Babilonia destruyendo a Jerusalén. ¿Y saben lo que estaba ahí? Todas sus riquezas y incluyendo los documentos antiguos. Más allá, cuando Roma hizo lo mismo, ¿saben lo que sucedió en esos días? Toda la evidencia documentada estaba siendo opuesta, fue destruida. Ahora al Nuevo Testamento, el cuerpo de evidencia del Nuevo Testamento. En el año 303, el emperador Diocleciano destruyó la evidencia cristiana con todo el poder y la autoridad de Roma, y solo fue a través de el trabajo providencial milagroso de Dios, a través de santos valientes, que la palabra de Dios está todavía con nosotros. Pero ¿saben quién el enemigo verdadero de la palabra de Dios es? Oh, Mark, no lo digas, estamos a hablar en cosas de académicas y ahora no, es Satanás. Satanás odia la palabra de Dios y ha sido así desde el principio. Recuerden el primer reto a Eva. Dios dijo eso verdaderamente. Consistentemente Satanás trata de apartar al hombre de la palabra de Dios, y todo ejemplo de la oposición de la palabra de Dios es inspirado por Satanás mismo. Número 3. La Biblia se ha preservado providencialmente durante milenios mediante cuidadosos procesos de copia, almacenamiento y distribución. Leo una vez más. La Biblia se ha preservado providencialmente durante milenios mediante cuidadosos procesos de copia, almacenamiento y distribución. ¿Ustedes saben lo que ha pasado a pesar de todos esos fuegos, oposición romana, oposición de gente extranjera, Satanás? Dios lo hizo. Resulta que a través del ser humano, Dios pudo preservar la palabra de Dios, y podemos ir y estudiar la historia y ver hasta el año 500 antes de Cristo cuán meticulosamente las diferentes etapas de los escribas en Israel se aseguraron de que la palabra de Dios se mantuviera pura e intacta a través de esta transmisión por cientos de años. Tengo muchísimos ejemplos y no puedo compartirlos todos, pero está ahí. Hagan su estudio ustedes mismos. Es increíble ver las cosas con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento casi siempre parece ser más milagroso, porque el Antiguo Testamento se mantuvo en una locación centralizada por mucho tiempo ahí en Jerusalén. Pero usted sabe que una parte grande del Nuevo Testamento era la intención de que fuera descentralizada. Eran cartas que fueron mandadas. No se mantenía toda unida en Jerusalén, sino que se mandara a las iglesias locales a través del mundo, en Asia, Europa. Y Dios utilizó formas milagrosas para preservar la palabra de Dios en las manos de gentiles y
creyentes judíos a través del mundo. Y usted dice, Mark, no entiendes la vida de que esta gente de la antigüedad no sabía, eran iliteratos y por qué tenemos tantos ejemplos de escrituras. Ese argumento no sirve, especialmente cuando tiene que ver con la palabra de Dios y del Nuevo Testamento, porque esas iglesias locales sí tenían alguien que no podía leer, empleaban a escribas profesionales para asegurarse de que la palabra era preservada. Como lo sabes, déjame llegar ahí, porque tengo un gran cuerpo de evidencia que lo sabemos. La iglesia número 4 posee millones de páginas de evidencia manuscrita de diferentes épocas y de diferentes regiones que contienen variantes tanto mayores como menores debido a la transición humana. La Iglesia posee millones de páginas de evidencia manuscrita de diferentes épocas y de diferentes regiones que contienen variantes tanto mayores como menores debido a la transmisión humana. Un momento, me dices, Mark. Eso no es un momento de, ahí te cogí. Un momento, un momento. La parte uno, el Antiguo Testamento. En el 1947 hubo un encuentro masivo de 1000 eh, rollos del Antiguo Testamento cerca del Mar Muerto en un lugar. Estos contenían los 39 libros de la Biblia. Libros de la Biblia, casi todos los libros del Antiguo Testamento en diferentes formas. Eran datados del 200 antes de Cristo al 600. Eran 1000 años más viejos que los documentos más viejos que existían en ese momento. Si usted quiere probar que la Biblia ha sido eh, traducida y traducida, hubiera sido fácil si usted lo compara entre 1000 años. Al compararlos, los rollos del Mar Muerto, eh, había un 99% de exactitud. El otro por ciento eran faltas de ortografía. Y eso es milagroso. Nuevo Testamento, pensamos en esto, es mucho más significativo. Bart Ehrman, si no lo conocen, pueden leer de él. Esas personas han alegado que el Nuevo Testamento está lleno de estas diferencias de un manuscrito del libro de Juan a otro manuscrito del libro de Juan, ya sea dos griegos o uno latín, otro idioma y griego. Estas diferencias se describen como variantes y pueden ser una palabra deletreada diferente o una letra. Se alega, y esto tiene que ser el estimado más exagerado, que hay 400,000 variantes y que representan más de 2 millones, entre 2 millones de páginas de evidencia documentada. Suena como bastante. Una, esto se digiere a través de Instagram y Facebook. Dice, ¿tú sabías que con solamente 138,000 palabras en el Nuevo Testamento, 400,000 variantes, hay como 3 variantes por palabra? Y entonces eso suena, si ese 400,000 es lo que yo dije, es una exageración, pero si lo tomamos, es irrefutable que 99% de esas variantes son errores de ortografía. Y eso cambia las cosas dramáticamente. 4,000 en cuanto a 400,000, bueno, si tomamos esas 4,000 ahora, podemos cortar ese número a la mitad porque de 1500 a 2000 son en realidad variantes, porque en muchos casos tenemos tanta evidencia documentada que se espera alguna de esta, pero quizá puede ser un fragmento o copia de una locación rara y no hay ningún otro fragmento o copia. Esos se apartan. Los que tienen significado, hay como de 1500 a 2000. Y eso se pueden explicar como errores de escribas, no esfuerzos para cambiar la Biblia, etcétera. Pero si de todas estas variantes, de 1500 a 2000, de 2 millones de páginas,
a través de 1500 años de transmisión es un por ciento muy bajo de lo que estamos hablando. Es un ejemplo del milagro de la preservación. Y de esas diferencias hay algunas que son más grandes de un error de ortografía, pero ninguna afecta a la doctrina cristiana. Y aún los grandes enemigos de la Biblia reconocen esto. Y esto es un punto importante. La palabra de Dios ha sido preservada soberanamente por un Dios justo que hizo una promesa. Número 5. Aunque son estadísticamente insignificantes, las variantes de 1500 en 2000 páginas, 2 millones de páginas, perdón, las variantes presentes en los millones de páginas de evidencia, porque eso quiere decir que esas 2 millones de páginas están de acuerdo a través de ellas. La mayoría de estos errores son simples, errores simples de escribas. Se pueden explicar y no afectan ninguna doctrina cristiana importante. Una investigación académica de estos documentos, desde el temprano al más los últimos, hay evidencia documentada consistente. Milagrosamente, por observación, se puede hacer. Muchos ven, Mark, de todas formas, de 1500 a 2000. Entonces, lo que quieren hacer es tomar una fuerza de la Biblia y hacerlo una debilidad, porque ningún otro documento de la antigüedad llega a esta cercanía que tenga otros documentos apoyándolo. Y tiene sentido que tenga variantes. Por último, diría, aunque debemos considerar estas variantes y algunas sí son significativas para interpretación, ninguna afecta la integridad de la Biblia o el proceso milagroso de preservación. La Biblia ha sido traducida tantas veces, yo he escuchado eso miles de veces. Ante todo, eso está basado en una falta de entendimiento ignorante de este proceso. La Biblia que usted tiene hoy no es una traducción de una traducción, está traducida de este cuerpo vasto de evidencia documentada consistente. La Biblia, dicen después, la Biblia ha sido cambiada tantas veces que no podemos entender, saber lo que dice. Bueno, sucede que sí podemos y las miles de páginas de evidencia documentada prueba esa porque podemos ver desde el principio al fin y esencialmente todo está de acuerdo. Número 2. ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué no hemos visto el documental en el History Channel de por qué no podemos confiar en la palabra de Shakespeare como fiable? ¿Por qué el profesor de universidad no escribe un ensayo sobre por qué no podemos confiar en los escritos de Homero o César? Porque ninguno de esos escritos te llaman a arrepentirse y a creer en el Evangelio. La palabra de Dios es odiada por lo que contiene y el mensaje que trae. Y amado, les digo que a alguien que está hablando un comentario en el libro de Revelación, y ya estamos casi al final del capítulo 18, esta oposición va a aumentar. Mark, no necesito saber todo esto. Bueno, quizá usted tiene la confianza en la palabra de Dios y en la mayoría de los creyentes lo tienen y voy a explicar en el último sermón por qué ese fenómeno es cierto para la mayoría de nosotros, pero es bueno estar equipados. Porque si no, nuestros muchachos en la universidad, si no los equipamos y discipulamos a nuestros hijos para que sepan que sí hay respuesta. Eh, Tengo una bibliografía, usted puede recoger eso, es un nombre pobre de una bibliografía, pero el título está ahí. Hagan ustedes el trabajo de investigar. Quiero que lo vean ustedes y lo compartan. Y tercero, y termino con esto. Estamos haciendo la adoración de familia en el libro de Hechos y estaba en el capítulo 9 cuando Pedro levanta a Anías de la muerte. Y al leer esto, le dije a mis hijos, este es otro ejemplo
la forma en que los milagros se utilizaban en el Evangelio. Están en el Evangelio y en Hechos y después se van, igual con la actividad demoníaca. En este momento Dios estaba utilizando los milagros para validar el ministerio de Jesús, pero también el ministerio de los apóstoles, aún Pedro y Pablo, al ir alrededor del mundo y compartir el Evangelio. ¿Y usted sabe qué milagro hay para validar el Evangelio? El milagro de esta palabra preservada. Usted puede tener confianza que ha venido de los labios de Dios a sus manos en una forma fiel y milagrosa. Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estudiar tu palabra, de considerar cosas que normalmente no haríamos en el día del Señor para adoración. Oramos, Señor, que nos ayudes a recordar estas cosas para entender mayormente la forma en que tú has milagrosamente mantenido la Biblia y continúas haciéndolo a través de ese trabajo de preservación. Oramos por el que está mirando o está aquí hoy que no conoce a Cristo, al Cristo que ha sido instrumental en preservar la Biblia, al Cristo que es el centro de estos bautizos que observamos ah, más temprano. Oro por aquel que no ha venido a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su esperanza en Él, no en esfuerzos religiosos, sino en Él, siguiendo sus palabras. Él mandó que nos arrepintiéramos y creyéramos en sus palabras y que llamemos al nombre del Señor. Tú prometes que todo aquel que llama a tu nombre será salvado. Padre, oro que hoy, en ese lugar, en esta hora, en oración, llamen a Jesús, pidan el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Y Padre, que así sea y manténlos por siempre. Confiamos en este trabajo a ti. Oro quizá a esa persona joven que está mirando hoy, que está eh, preguntándose en la fiabilidad de la Biblia y para quitar la Biblia es quitar el obstáculo al pecado y eso sería bueno para algunas personas y muchos trabajan duro para eso. Si se pueden cancelar la Biblia, pueden cancelar esa palabra que está entre ellos y el abrazar toda lo depravado del mundo. Oro por aquellos que sean sus pensamientos retados por el Espíritu de la verdad, que nuestros corazones sean alentados y nuestra fe fortificada al considerar sobre la fiabilidad de tu palabra. Y te damos las gracias por este milagro y por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.